¿Tienes estas 7 marcas espirituales? Porque existen 7 señales invisibles reveladas en las Escrituras que marcan a aquellos que se quedarán atrás cuando Cristo regrese. Y en este mismo momento, millones de cristianos sinceros cargan con esas marcas mortales sin tener la menor idea. Hoy descubrirás cada una de esas 7 señales espirituales que separan a los escogidos de Dios de aquellos que oirán la sentencia más aterradora del universo: apartaos de mí, nunca os conocí. Si quieres examinar tu vida espiritual a la luz de la verdad bíblica en este momento, comenta ahora: yo quiero ser arrebatado, porque hasta el final de este video sabrás exactamente lo que Dios busca en aquellos que serán arrebatados y lo que está impidiendo que millones asciendan en las nubes cuando suene la trompeta. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, no estaba haciendo poesía profética ni creando metáforas abstractas. Estaba describiendo un evento literal, físico, cósmico, que dividirá a la humanidad para siempre. Pablo dijo que el mismo Señor descenderá del cielo con clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en los aires. Nota la expresión crucial que Pablo usa: los que están en Cristo. No todos, no la mayoría, solo aquellos que están verdaderamente en Cristo. ¿Pero qué significa estar en Cristo? Porque esa pequeña expresión de 2 palabras contiene todo el misterio de la salvación y toda la tragedia de la condenación. Millones de personas asisten a iglesias, repiten credos, cantan himnos, participan en rituales religiosos y se consideran cristianas. Pero estar en Cristo no es una cuestión de religiosidad externa. Es una realidad espiritual profunda que se manifiesta en transformación genuina de vida, en comunión íntima y constante con Dios, en rendición total a la voluntad divina. Y aquí está la verdad perturbadora. La mayoría de las personas que se consideran cristianas puede que no estén realmente en Cristo. Pueden estar simplemente practicando el cristianismo como una tradición cultural o un sistema moral, sin haber experimentado jamás el encuentro transformador con el Cristo vivo. Y es exactamente por eso que existen 7 señales espirituales específicas reveladas en las Escrituras que marcan a aquellos que se quedarán atrás cuando ocurra el arrebatamiento. Estas no son señales físicas ni visibles a los ojos humanos. Son marcas espirituales profundas que revelan la verdadera condición del alma delante de Dios. Y lo más aterrador es que puedes cargar con una, varias o incluso todas esas marcas en este mismo momento, sin ser consciente de ello, porque pueden estar escondidas detrás de una apariencia religiosa impecable. La primera señal espiritual que marca a quienes se quedarán atrás es la religiosidad sin relación. El mismo Jesús advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, en uno de los textos más aterradores de toda la Biblia. Él dijo que en el día del juicio muchos vendrán a él diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no expulsamos demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y cuál será la respuesta de Cristo a esas personas? Nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Detente un momento y absorbe la gravedad de esto. Esas personas no eran ateas, no eran agnósticas, no eran indiferentes a la religión, tenían ministerio activo. Profetizaban, expulsaban demonios, hacían milagros en el nombre de Jesús. A los ojos de la comunidad religiosa, eran líderes espirituales respetados y poderosos. Pero Jesús dice algo devastador: nunca os conocí. No dice que un día los conoció y luego se desviaron. Dice que nunca los conoció.
Porque a pesar de toda la actividad religiosa, a pesar de todos los milagros y ministerios, nunca hubo relación real, nunca hubo comunión íntima, nunca hubo rendición genuina. Era solo performance religiosa, activismo espiritual, pero sin conexión real con el corazón de Dios. Entonces pregúntate honestamente en este momento, ¿tu vida cristiana se basa en relación con Cristo o solo en religiosidad? ¿Conoces a Dios íntimamente a través de oración profunda y búsqueda sincera de su presencia? ¿O solo conoces sobre Dios a través de sermones y estudios bíblicos? ¿Experimentas comunión diaria con el Espíritu Santo? ¿O tu vida espiritual se resume en asistir a cultos y cumplir obligaciones religiosas? Porque si tu respuesta honesta revela ausencia de relación real, estás cargando con la primera marca espiritual de aquellos que se quedarán atrás. La segunda señal espiritual es la fe muerta sin obras de transformación. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos 17 al 20 de su carta, hace una declaración brutal. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Él continúa diciendo que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Es decir, el conocimiento teológico correcto no es suficiente. La concordancia intelectual con doctrinas bíblicas no salva a nadie. Lo que revela fe genuina son las obras que brotan naturalmente de una vida transformada por el Espíritu Santo. Pero aquí está la confusión fatal que cometen millones. Confunden obras religiosas con obras de transformación. Las obras religiosas son actividades externas que puedes ejecutar sin cambio interno. Contribuciones financieras, asistencia a cultos, participación en ministerios, conocimiento bíblico. Todo eso puede existir sin transformación genuina de carácter. En cambio, las obras de transformación son evidencias de que el Espíritu Santo está realmente operando en tu vida, cambiando tus deseos, renovando tu mente, santificando tu corazón, produciendo los frutos del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces examina tu vida en este momento. ¿Tienes fe viva que produce transformación genuina de carácter? ¿O tienes fe muerta que se resume en creencias correctas sin cambio real? ¿Tu personalidad está siendo renovada a la imagen de Cristo? ¿O sigues siendo la misma persona orgullosa, egoísta, vengativa, materialista, solo con una capa superficial de barniz religioso por encima? Porque si no hay transformación real, tu fe está muerta, y la fe muerta no lleva a nadie al arrebatamiento. La tercera señal espiritual que marca a quienes se quedarán atrás es el amor enfriado y la vida doble. Jesús profetizó sobre esto en Mateo capítulo 24, versículo 12, cuando dijo que por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Este es uno de los signos proféticos del fin de los tiempos. Personas que comenzaron bien en la fe, que un día tuvieron celo y pasión por Dios, pero que con el tiempo permitieron que el pecado y la iniquidad congelaran su corazón. Su amor por Cristo se enfrió. La devoción se volvió rutina mecánica. La comunión se transformó en obligación religiosa. Y junto con el amor enfriado viene la vida doble. Una cara presentada en la iglesia, otra vivida en secreto. Un lenguaje usado en los cultos, otro en las conversaciones cotidianas. Un comportamiento cuando son observados por los hermanos, otro cuando están solos frente a la pantalla del ordenador, en los negocios, en las relaciones. Esa división revela ausencia de integridad espiritual. Revela que la religión es solo una máscara social, no una realidad interior transformadora. Así que sé brutalmente honesto contigo mismo ahora. ¿Tu amor por Cristo todavía arde con intensidad? ¿O ya se ha enfriado y se ha convertido en simple hábito religioso? ¿Vives con integridad espiritual?
¿O mantienes una vida doble donde tu apariencia pública no corresponde a tu realidad privada? Porque el amor enfriado y la vida doble son marcas claras de aquellos que no estarán listos cuando suene la trompeta. Pero estas tres primeras señales son solo la superficie. Existen 4 marcas aún más profundas y perturbadoras que la mayoría ignora por completo. La cuarta señal espiritual que marca a quienes se quedarán atrás es el pecado no confesado y la vida secreta de iniquidad. El rey David, en el Salmo 66, versículo 18, hace una declaración aterradora. Si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David no está hablando de pecados cometidos por debilidad y luego confesados con arrepentimiento genuino. Está hablando de iniquidad guardada en el corazón, pecado acariciado en secreto, transgresiones que decides no confesar, no abandonar, no crucificar. ¿Cuántas personas en este mismo momento asisten fielmente a las iglesias, ocupan posiciones de liderazgo, pero cargan con pecados secretos no confesados? Pornografía vista en noches solitarias, relaciones ilícitas mantenidas en secreto, negocios deshonestos, vicios ocultos, odio y resentimiento cultivados en silencio contra personas que los hirieron. Y la persona sigue yendo a la iglesia, cantando alabanzas, levantando las manos en adoración, mientras mantiene esos compartimentos secretos cerrados en el alma, áreas de la vida que nunca fueron entregadas a Cristo. No puedes engañar a Dios. Él conoce cada pensamiento, cada motivación, cada deseo oculto. Puedes engañar al pastor, a los hermanos de la iglesia, incluso a tu propia familia. Pero delante de Dios, tu alma está completamente expuesta. Y cuando Cristo regrese, esos pecados secretos no confesados servirán como cadenas que te atan a la tierra, mientras los justos ascienden en las nubes. Porque el arrebatamiento no es para personas perfectas, sino para personas que viven en arrepentimiento constante y en búsqueda sincera de santificación. La quinta señal espiritual es la conformación con el mundo y el amor por las cosas terrenales. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17, da un mandamiento directo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivimos en una era donde millones de cristianos profesos están completamente conformados con el sistema de valores del mundo. Buscan las mismas cosas que los incrédulos buscan: éxito material, comodidad física, placer sensorial, reconocimiento social, acumulación de bienes terrenales. La única diferencia es que colocan una etiqueta religiosa sobre esos deseos mundanos y lo llaman bendición o prosperidad. Pero el corazón sigue preso de las cosas temporales. Jesús fue claro cuando dijo que nadie puede servir a 2 señores. No existe término medio. No existe cristianismo tibio que agrade a Dios. Y aquí necesitamos hablar de algo que la mayoría de las iglesias modernas prefiere ignorar: una verdad profética perturbadora revelada en el libro de Apocalipsis. Existe una carta que Jesucristo dictó al apóstol Juan, dirigida a una iglesia llamada Laodicea. Esa carta, registrada en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, es uno de los mensajes más aterradores de toda la Escritura. Jesús le dice a esa iglesia: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Jesús no dijo que preferiría que fueran calientes. Dijo que preferiría que fueran fríos o calientes, pero no tibios, porque la tibieza espiritual es repugnante para Cristo. ¿Y por qué los cristianos de la Odisea eran tibios? La carta lo explica: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia pensaba que estaba bien espiritualmente. Se consideraban ricos, abundantes en bendiciones, completos en todo. Pero Cristo declaró la verdadera realidad. Eran miserables, pobres espiritualmente, ciegos a su propia condición y desnudos ante el juicio divino. Y esa es la tragedia suprema. No lo sabían. Vivían en la ilusión de seguridad espiritual mientras estaban completamente perdidos. Permíteme contarte algo que pocos se atreven a revelar. Existe un pastor que lideraba una gran congregación. Tenía doctorado en teología, escribía libros, predicaba en conferencias. Su iglesia crecía, los diezmos llegaban, los proyectos se multiplicaban. Tenía todas las apariencias de éxito ministerial, pero guardaba un secreto que nadie conocía. Durante años vivió una vida doble perfectamente camuflada. Los domingos predicaba sobre santidad con elocuencia. Durante la semana alimentaba vicios secretos cuidadosamente escondidos. Tenía relaciones ilícitas que nadie sospechaba. Hacía negocios cuestionables en los bastidores de la iglesia y en su corazón creía genuinamente que estaba salvo, que sería arrebatado, que su ministerio activo y conocimiento teológico le garantizaban su posición delante de Dios. Hasta que un día, solo en su oficina pastoral después de un culto, donde vio a decenas de personas entregarse a Cristo, tuvo un momento de claridad devastadora. El Espíritu Santo rasgó el velo del autoengaño y él vio, por primera vez en décadas, la realidad de su condición espiritual. Era exactamente como la iglesia de la Odisea, rico en apariencia, miserable en realidad, activo en ministerio, muerto en comunión, respetado por los hombres, rechazado por Dios. En ese momento de terrible revelación, se dio cuenta de que si Cristo regresaba en esa hora, él se quedaría atrás. No por falta de conocimiento teológico, no por ausencia de actividad ministerial, sino por falta de comunión real, por vida doble mantenida en secreto, por pecados no confesados, por conformación con el mundo disfrazada de liderazgo cristiano. Pero ¿cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos miembros de iglesia están en este mismo momento en la misma condición? ¿Cuántos viven en la ilusión de seguridad espiritual mientras cargan con todas las señales de aquellos que se quedarán atrás? La sexta señal espiritual es la ausencia del fruto del Espíritu y la falta de santificación progresiva. Pablo, en Gálatas capítulo 5, hace un contraste devastador. Enumera las obras de la carne en los versículos 19 al 21. Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y entonces hace una advertencia profética. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En contraste, enumera el fruto del Espíritu en los versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y la realidad es esta: si el Espíritu Santo habita genuinamente en ti, Él producirá su fruto en tu vida. No instantáneamente, no perfectamente, pero progresivamente. Habrá crecimiento, habrá transformación, habrá santificación, pero millones de personas que se dicen cristianas no demuestran ningún fruto del Espíritu en sus vidas. Siguen siendo las mismas personas orgullosas, egoístas, vengativas, materialistas, inmorales que siempre fueron. La única diferencia es que ahora asisten a una iglesia. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, hace una declaración absoluta: seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Sin santificación progresiva, nadie verá al Señor. Pero aún falta una señal, la más peligrosa de todas, porque puede estar presente incluso en personas que parecen extremadamente espirituales.
La séptima señal espiritual que marca a quienes se quedarán atrás en el arrebatamiento es la más peligrosa de todas, más peligrosa que la religiosidad sin relación, que la fe muerta, que el amor enfriado, que el pecado no confesado, que la conformidad con el mundo e incluso que la ausencia de santificación. ¿Por qué esta séptima señal es la más mortal? Porque impide a la persona reconocer y corregir las otras 6. Es la señal de la autojustificación y de la negativa a examinarse a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 28 al 31, da una instrucción que la mayoría ignora. Examínese, pues, cada uno a sí mismo. Y en la segunda carta, capítulo 13, versículo 5, es aún más directo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo está diciendo que es posible que pienses que Jesucristo está en ti cuando en realidad ya estás reprobado. Es posible que creas que estás en la fe cuando en verdad no lo estás. La única manera de conocer la verdad es a través del autoexamen honesto, brutal, sin misericordia, a la luz de la palabra. Pero la séptima señal espiritual es exactamente la negativa a hacer ese examen. Es la autojustificación constante. Es la defensa automática de uno mismo. Las personas marcadas por esta señal viven en ilusión espiritual permanente. Cuando escuchan sermones sobre pecado, siempre los aplican a otros, nunca a sí mismos. Cuando leen textos bíblicos de advertencia, siempre piensan en alguien que necesita eso, pero nunca en sí mismos. Cuando son confrontados sobre áreas problemáticas en sus vidas, inmediatamente se defienden, se justifican, racionalizan. Nunca simplemente reconocen, confiesan y se arrepienten. Y aquí está el peligro mortal. Una persona que se niega a examinarse nunca descubrirá que carga con las otras 6 señales espirituales hasta que sea demasiado tarde. Puede tener religiosidad sin relación, pero nunca lo percibirá. Puede tener fe muerta, pero permanecerá ciega. Puede tener amor enfriado y vida doble, pero lo racionalizará todo. Puede guardar pecados secretos, pero nunca los sacará a la luz. Puede estar conformada con el mundo, pero lo llamará equilibrio. Puede no tener fruto del Espíritu, pero encontrará 1000 explicaciones. Jesús contó una parábola devastadora sobre esto. En Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, 2 hombres subieron al templo para orar. El fariseo oró: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo». El publicano, estando lejos, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús dio la sentencia final. Este publicano descendió a su casa justificado y no aquel fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo tenía todas las prácticas religiosas correctas, ayunaba, diezmaba, vivía moralmente, pero estaba ciego a su propia condición espiritual porque vivía en constante autojustificación. ¿Cuál de los 2 hombres te representa a ti? Cuando te examinas espiritualmente, si es que lo haces, ¿te ves como el fariseo? Mejor que los demás, correcto en tus prácticas, digno de la aprobación divina. O como el publicano, un pecador necesitado de la misericordia de Dios, dependiente totalmente de la gracia divina para salvación. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, se vuelve aún más aterrador. Aquellas personas que Jesús rechazará en el día del juicio no eran hipócritas conscientes. Ellos realmente creían que estaban salvos, profetizaban, expulsaban demonios, hacían milagros en el nombre de Jesús, pero cuando quedaron cara a cara con Cristo, oyeron la sentencia más terrible: «Nunca os conocí,
Apartaos de mí. ¿Cómo es esto posible? Porque vivían en autoengaño espiritual. Nunca se examinaron honestamente. Nunca permitieron que el Espíritu Santo escudriñara profundamente sus almas y expusiera la realidad de sus condiciones. Vivían en la ilusión de seguridad basada en actividad religiosa externa, pero sin comunión real, sin transformación genuina, sin santificación progresiva. Esta es la realidad aterradora para millones de personas en este mismo momento. Están sentadas en iglesias en todo el mundo, convencidas de que serán arrebatadas, pero cargando con las 7 señales espirituales que las dejarán atrás. Y lo peor es que la mayoría no es consciente de ello porque se niega a examinarse honestamente. Así que en este momento necesitas tomar una decisión. Puedes seguir viviendo en la zona de confort de la autojustificación, defendiéndote automáticamente, racionalizando tus fallas, comparándote favorablemente con otros, manteniendo la ilusión de que estás bien espiritualmente. O puedes tener el valor de detenerte ahora mismo y examinar tu vida honestamente a la luz de las 7 señales espirituales. Pregúntate con total honestidad, ¿tienes religiosidad sin relación real con Cristo? ¿Tu fe está muerta, sin obras genuinas de transformación? ¿Tu amor por Dios se ha enfriado y vives una vida doble? ¿Guardas pecados no confesados? ¿Estás conformado con el mundo? ¿No demuestras los frutos del Espíritu ni santificación progresiva? Y lo más importante, ¿te niegas a examinarte honestamente, viviendo en constante autojustificación? Si la respuesta honesta a cualquiera de estas preguntas es sí, estás en peligro mortal. Estás marcado por una o más de las 7 señales espirituales que identifican a aquellos que se quedarán atrás cuando ocurra el arrebatamiento. Y Cristo puede regresar hoy, puede volver en esta hora, puede regresar mientras aún estás viendo este video. Existe una verdad final sobre estas 7 señales que puede cambiar tu destino eterno hoy mismo. Existe una verdad final sobre estas 7 señales espirituales que puede cambiar tu destino eterno hoy mismo. Y esta verdad es la siguiente. Puedes estar marcado por las 7 señales en este mismo momento y aún así ser completamente transformado a través del arrepentimiento genuino y la búsqueda sincera de Dios. Porque el arrebatamiento no es para personas que nunca pecaron. El arrebatamiento es para personas que reconocen sus pecados, confiesan sus faltas, renuncian al engaño espiritual y buscan comunión real con Cristo. Pero necesitas entender que la transformación espiritual no ocurre por magia. No sucede porque repetiste una oración de aceptación hace años. No sucede porque fuiste bautizado o te afiliaste a una iglesia. La transformación espiritual genuina exige quebrantamiento profundo, confesión brutal de pecados, renuncia total al orgullo y a la autojustificación, y búsqueda diaria y constante de la santificación que el Espíritu Santo opera en aquellos que se entregan completamente a Él. El antídoto bíblico para las 7 señales espirituales es claro y directo. Para la religiosidad sin relación, necesitas buscar comunión íntima diaria con Cristo a través de la oración profunda y la lectura de la palabra. Para la fe muerta, necesitas permitir que el Espíritu Santo produzca obras genuinas de transformación en tu carácter. Para el amor enfriado y la vida doble, necesitas confesar tus pecados secretos y vivir con total integridad. Para el pecado no confesado, necesitas llevar todo a la luz, no importa cuán doloroso sea. Para la conformidad con el mundo, necesitas crucificar tus deseos carnales y buscar las cosas de arriba. Para la ausencia de santificación, necesitas permitir que Dios opere una transformación completa en tu vida. Y para la autojustificación, necesitas tener la humildad de reconocer que puedes estar equivocado sobre tu propia condición espiritual.
Pero aquí está la urgencia profética que no puedes ignorar. Cristo puede regresar en cualquier momento. Las señales de su venida se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El reloj profético está marcando los segundos finales antes de la medianoche. Y cuando llegue ese momento, cuando suene la trompeta, cuando el clamor del arcángel resuene en los cielos, cuando los muertos en Cristo resuciten y los justos vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, no habrá segunda oportunidad. No habrá tiempo para un arrepentimiento de última hora. No habrá oportunidad de corregir décadas de autoengaño espiritual. Por eso, examina tu vida hoy a la luz de las 7 señales espirituales que hemos revelado. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Deja de compararte con otros cristianos a tu alrededor. Deja de justificar tus fallas espirituales. Deja de racionalizar tus pecados secretos. Dios conoce tu corazón. Él ve más allá de todas las máscaras religiosas. Y si tienes cualquiera de estas 7 señales, estás en peligro mortal de quedarte atrás cuando ocurra el arrebatamiento. Pero todavía hay esperanza. Cristo aún está llamando. La puerta de la gracia aún está abierta. Todavía puedes arrepentirte genuinamente, confesar tus pecados, renunciar a la autojustificación y buscar transformación real. Pero no te demores, no lo postergues. No dejes para mañana lo que necesitas hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Cristo puede regresar hoy y puede que no estés listo. Si este video tocó profundamente tu corazón y reconoces que necesitas una transformación espiritual urgente, comenta ahora, yo elijo a Cristo, y suscríbete a este canal para recibir más revelaciones proféticas que pueden salvar tu alma de los engaños de los últimos tiempos. No dejes que las 7 señales espirituales que marcan a quienes se quedarán atrás definan tu destino eterno. Elige la transformación, elige la santificación, elige a Cristo, elige el arrebatamiento,